La carta a los Hebreos, el capítulo 7, versículo 1 al 3, dice así la bendita palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando el mundo se hace más oscuro, cuando las circunstancias se tornan más difíciles, cuando todo nuestro alrededor se hace más hostil y sentimos que ya no podemos más, que no hay un camino para tomar, es la fe del creyente la que levanta nuestro rostro a la esperanza que está puesta delante de nosotros. Es la promesa de vida eterna en Cristo Jesús, la esperanza suprema que nos sostiene como una segura y firme ancla de nuestra alma que intenta ser zarandeada y empujada por las tormentas de la vida. Nuestra fe tiene un sólido anclaje real y contundente. No es lo que el mundo suele llamar esperanza, que no es más que una vana ilusión a la que aferrarse, abrazarse de algo que se sabe inexistente y esperar que el azar, el universo impersonal, te arroje algo bueno. De esa esperanza mundana, el poeta Lord Byron escribió: ¿pero qué es la esperanza? Nada, sino el colorete en la cara de la existencia. El menor toque de la verdad la difumina. Y entonces vemos a qué clase de ramera de mejillas hundidas nos hemos agarrado. No, hermanos, esa no es nuestra esperanza y la firmeza de nuestra fe. Nuestra fe tiene un sólido anclaje real y contundente, vivo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, nuestra confianza no está cimentada en vanas ilusiones, sino en hechos verdaderos, en una promesa de salvación hecha y cumplida. No es la fe en la fe del evangelicalismo moderno, la confianza en la fuerza que le ponemos a lo que deseamos y que hace que las cosas sucedan. Esa es la versión mística de la vana ilusión mundana descrita por Byron. Nuestra fe es la confianza en la verdad. Pero hermanos, ¿cómo confiar en lo que no conocemos? ¿Cómo fortalecernos con la solidez de estos hechos redentivos si los ignoramos y no entendemos profundamente sus beneficios? En el sermón de esta mañana empezaremos a abordar uno de esos aspectos fundamentales de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor: su oficio de mediador como sumo sacerdote, un sumo sacerdocio eterno, eficaz, poderoso,
perfecto, superior a cualquiera que en el pasado le haya sido asignado a un hombre. Conocer, entender y confiar en esa labor, en ese oficio del Señor a favor nuestro, hará que en lo que respecta a nosotros, ese anclaje sea más sólido. Entendamos cuán firme es y traiga paz a nuestras almas cuando vengan, porque vendrán las tormentas de esta vida. La superioridad del sumo sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico es uno de los temas principales de la carta a los Hebreos. De hecho, es el que constituye el grueso de esta epístola, su parte central. La médula de la sección doctrinal de la epístola a los Hebreos está en la exposición acerca del sumo sacerdocio de Cristo, afirma Simon Kistemaker. Y en el texto que nos corresponde exponer en esta mañana, con este propósito de conocer, para entender y para confiar más en esa ancla sólida y firme, nuestra verdad, nuestra fe en Cristo, nos trae un personaje para algunos misterioso, pero supremamente importante a la hora de entender el sumo sacerdocio de Cristo. Este personaje es Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? El anuncio de un sacerdocio superior tiene por título esta enseñanza. Vamos a ir al cuerpo del mensaje viendo cómo del versículo 1 al 3, apenas iniciando todo lo que el capítulo 7 nos habla sobre Melquisedec, del versículo 1 al 3, en estas pocas líneas vamos a ver cómo el escritor inspirado nos muestra a Melquisedec como un tipo de Cristo. Leamos el versículo 1 y 2 para iniciar. La parte primera del versículo 2. Dice desde el 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera parte que vamos a ver y permítanme retomar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo el escritor inspirado nos va a presentar a Melquisedec como un tipo de Cristo, y vamos a ver cómo el escritor inspirado interpreta las escrituras del Antiguo Testamento para en Melquisedec ver el anuncio del oficio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Pero antes de entrar a ver estos tipos que este texto nos muestra a través del escritor inspirado, es necesario que recordemos de qué estamos hablando cuando hablamos de un tipo. Un tipo, cuando hablamos de un tipo, nos referimos a un símbolo que encontramos en el Antiguo Testamento de algo futuro o distante. O, para que se entienda mejor, un ejemplo preparado, evidentemente dado por Dios en el Antiguo Testamento para prefigurar algo futuro, la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo entonces es esa figura, es ese símbolo en el Antiguo Testamento que prefigura la realidad. Esa realidad, teológicamente hablando, se conoce como el antitipo. Un tipo puede ser una práctica, una ceremonia, incluso mobiliario, como el mismo tabernáculo o lo que componía el tabernáculo.
o una persona del Antiguo Testamento que tiene una contraparte en el Nuevo Testamento. Ese es el antitipo o la realidad superior. Los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento por lo general son predictivos, prefiguran o describen el antitipo o la realidad. Una expresión que utiliza la misma escritura para darnos a entender lo que son estos tipos son sombras. Un tipo en el Antiguo Testamento es una sombra. Lo primero que tal vez ves llegar es una sombra, pero esta sombra no es la realidad. La sombra anuncia al que viene. Sombras que anuncian y apuntan a la llegada de la realidad. En ese sentido, Melquisedec es un tipo de Cristo. Melquisedec es un personaje que solo se menciona un par de veces en el Antiguo Testamento. Pero como ya lo mencioné, es un personaje importantísimo a la hora de entender el sumo sacerdocio de Cristo. De hecho, el autor, inspirado anteriormente en su carta, ya iba a abordar el tema de Melquisedec para animarle a estos receptores originales de la carta que están sufriendo la persecución, que están sufriendo diferentes circunstancias difíciles a causa de su fe, a mantenerse firme en la fe, a considerar el sumo sacerdote compasivo que nos entiende en nuestras debilidades, Jesucristo. Pero cuando ya va a entrar en un tema tan profundo, tocando a Melquisedec, se ha encontrado con el siguiente problema. Recordémoslo, Hebreos capítulo 5, versículo 10 al 12. Cuando va a empezar a hablar de Melquisedec, introduciendo el tema en el versículo 10, donde dice, y fue declarado por Dios, hablando de Jesucristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de pronto se encuentra este problema. Leamos el 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El tema de Melquisedec, entonces, se ha dejado en pausa. Y el autor inspirado le ha tocado entrar en un paréntesis exhortativo donde les ha dejado a los receptores originales de la carta, pero a nosotros también en las predicaciones anteriores, una exhortación solemne, una advertencia sobre los peligros del estancamiento y la pereza en la vida de un creyente en su proceso de madurez cristiana. Y quiero recordarlo una vez más para nosotros. Tal vez hoy tú vengas aquí en medio de las tormentas de esta vida. Y cuando te percatas del tema de la predicación, un personaje del Antiguo Testamento, nombre hasta difícil de pronunciar, que solamente es mencionado 2 veces, diga, yo necesitaba otra cosa. Amados hermanos, nuestra fe, nuestra esperanza no es en vanas ilusiones, ni en la fuerza que le pongamos. Nuestra fe tiene un cimiento sólido en la verdad, pero no hay manera de que esa ancla que levanta nuestra esperanza sea cada vez más sólida y más fuerte si esa verdad de la palabra del Señor la ignoramos o la menospreciamos o minimizamos por pereza. No sea este nuestro caso. Y ya fuimos exhortados en los sermones anteriores. Igual, el escritor inspirado después de esta exhortación entra y retoma el tema, termina el paréntesis y vuelve al tema
como lo vimos al final de nuestro último sermón que dimos en la exposición de la carta, ha reintroducido el tema que no pudo tratar y que les llamó la atención a causa de su pereza y su negligencia en la palabra del Señor, el tema de Melquisedec. Y después de volverles a animar a mantenerse firmes en la fe hasta el fin para plena certeza de la esperanza, les dice lo siguiente. Recordémoslo, Hebreos 6, 18 al 20, que fue el texto que expusimos en el último sermón. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos empezado a abordar el tema que dije al principio, Melquisedec como un tipo de Cristo. No, hasta ahora no. Pero hemos visto por qué ha entrado en pausa, la razón de la pausa y cómo lo reintroduce y cuán importante es para nuestras almas en medio de este peregrinaje y las tormentas de la vida, que se fundamente y se arraigue fuertemente en la verdad, sorprendiéndonos y disfrutando y alimentando estos detalles gloriosos, como el de un personaje del Antiguo Testamento que tan solo es mencionado 2 veces en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, aquí sin mencionarlo, hemos mencionado ya la referencia que hace el autor de Hebreos a estos 2 únicos textos donde han mencionado el Melquisedec. Cuando empezamos leyendo del versículo 1 hasta la primera parte del versículo 2, se está referenciando Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Vayamos allá, por favor. Allí en Génesis 14, 17 al 20 se nos narra el encuentro de Abraham, quien regresa de derrotar a unos reyes invasores que han saqueado las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bela, y que entre los cautivos que se habían llevado estaba su sobrino Lot. Como estaba su sobrino Lot, entonces Abraham con otros varones y sus siervos van y entonces sorprenden a estos reyes y rescatan, derrotándolos, rescatan a Lot y el resto del botín que estas personas se habían llevado. Pero aquí se encuentra entonces de regreso con Melquisedec. Y esto es lo que se nos narra en Hebreos 7, 1 y la primera parte del versículo 2. Leámoslo directamente de la narración en el Antiguo Testamento. Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, recibir a Abraham. Entonces, ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El autor de Hebreos entonces, en nuestro texto, cita brevemente, como ya leímos, este suceso. Y a continuación expone este texto, lo que acaba de resumir del 7.1 y la parte primera del 2, de lo que acabamos de leer de Génesis 14, 17 al 20, mostrando las conexiones tipológicas entre Melquisedec y el Hijo de Dios. Ahora sí, vamos a ver las conexiones tipológicas
entre Melquisedec y el Hijo de Dios con esta referencia y que el escritor de Hebreos nos va a presentar. Leamos una vez más el 1 y la parte primera del 2, hacemos una pausa para entrar entonces a ver cómo empieza a mostrarnos estas conexiones de este Melquisedec, sombra, tipo, figura de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a un aspecto esencial, fundamental, su oficio como sumo sacerdote. Dice una vez más, Hebreos 7, 1 al 2, la primera parte. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, o sea, que acabamos de leer allí, un resumen condensado de lo que leemos del hecho específicamente que leímos en Génesis 14. Pero ahora viene la parte de mostrar la tipología. Dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En esta parte B del versículo 2 y el versículo 3 encontramos una enorme riqueza de Melquisedec como figura, como sombra, como tipo de Cristo en cuanto a su obra como sumo sacerdote. Vamos a irlas viendo uno a uno, aunque como veremos al final, nos hace falta tiempo para poder ver la riqueza de la palabra del Señor en este texto. Pero hagamos nuestro mejor esfuerzo con la iluminación del Espíritu Santo. La primera conexión tipológica que presenta el autor inspirado entre Melquisedec y el Hijo de Dios. La primera es en sus oficios. Melquisedec, no sé si lo notaste, dice que Melquisedec es rey y sacerdote. Leámoslo, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Tal vez nosotros leemos esto rapidito y no nos parece nada extraño, pero para un judío del siglo I, seguro esta referencia de un hombre que ejercía estos dos oficios, rey y sacerdote, debe como mínimo haberle llamado la atención, porque ellos bien sabían que estos oficios no podían ser ejercidos al mismo tiempo por un hombre. Aquel rey que trataba de invadir el oficio sacerdotal era castigado por Dios. Un ejemplo de ello es el rey Usías, quien, como dice la Escritura, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hermanos, aún el rey Usías, con el incensario en la mano, aún con el incensario en la mano y ante la oposición valiente del sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más, este hombre con el incensario en la mano, siendo el rey, le cayó la lepra. Literal, no es una expresión simbólica. La lepra le cayó y así quedó, leproso hasta el fin de su muerte. Dice la Escritura, habitando en una casa apartada y excluido de la casa de Jehová. Puedes anotar esto para tu lectura en esta tarde, para la reflexión de la palabra del Señor en este día del Señor. Eso está en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 13. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 13. Ahora, lo primero entonces tipológico es que este Melquisedec es rey
y sacerdote. Ese oficio doble en Melquisedec anunciaba la obra de Cristo como rey del linaje de David, pero también su sacerdocio por un orden superior al arónico y levítico. Esto será explicado por el autor inspirado más adelante en el capítulo, y nosotros en los siguientes sermones lo abordaremos en detalle. Pero quisiera anticiparme brevemente a esto leyendo el único otro texto en el Antiguo Testamento donde se menciona a Melquisedec. Hablando entonces de esta rareza para aquellos que hubiesen escuchado esta expresión, que Melquisedec era rey y sacerdote, y cómo ese oficio doble en un mismo hombre anunciaba, prefiguraba la obra de nuestro Señor Jesucristo como rey y sacerdote. Leamos el Salmo 110. Este Salmo 110 es el otro texto, no hay más. Génesis 14 que leímos y el Salmo 110. Este Salmo 110 es un salmo de David. Allí en este salmo, David nos habla de aquel rey que habría de venir. Nosotros sabemos, el Mesías, al que David le llama mi Señor, siendo David el rey, mi Señor. Y le llama mi Señor, porque aquel rey al que se refiere allí es Dios, pero al que también, siendo rey, por juramento divino, como lo vamos a leer, se le establece un sacerdocio de un orden distinto al levítico. Leamos todo el Salmo 110, o por lo menos hasta el versículo 4. Salmo 110, versículo 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor. Mira lo que está diciendo David. David es el rey. Y dice que Dios le dijo a alguien que él llama su Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Todas estas son expresiones en cuanto a su oficio real como rey. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías prometido, el rey, es también un sacerdote superior, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es anunciado por medio de los oficios de Melquisedec que le prefiguran. Dos textos cortos de un hombre del Antiguo Testamento, pero en su mención como rey y como sacerdote anuncian el oficio doble de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos su aspecto de rey y sacerdote. Primera entonces conexión tipológica. En los oficios de Melquisedec se anuncia la obra de Cristo. Otra conexión tipológica entre Melquisedec y el Hijo de Dios es el mismo nombre, Melquisedec. En su pronunciación en hebreo, el nombre Melquisedec suena a dos palabras que lo componen: rey y justicia, desde la misma expresión en hebreo. Algo similar, mis amados hermanos, a cuando se pronuncia entonces Melquisedec. Estas dos palabras son rey o mi rey y justicia. El mismo nombre Melquisedec entonces significa mi rey es justicia. Y algo similar hace con el nombre de la ciudad de la que menciona que Melquisedec es rey, Salem, que el autor asocia con la palabra hebrea shalom, que significa paz.
Así que aquí se está anunciando, aún en el mismo nombre de Melquisedec, que este reinado trae justicia y paz, anticipando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y cómo esto apunta a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Porque, mis amados hermanos, no hay manera de que haya paz sin que haya justicia. Me explico. El hombre en su estado caído no podrá tener paz con Dios sin que primero se satisfaga la justicia divina por la afrenta, por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo es aquel anunciado aquí en cuanto a su obra, porque con su muerte expiatoria satisface la justicia divina, Rey de justicia, y nos reconcilia con Dios, dándonos paz para con el Padre a todo aquel que confía en Él, Rey de paz. Y no es que necesitamos nosotros estirar demasiado la interpretación. Nos basta con ver esto al leer Romanos capítulo 5, el versículo 1 al 2. El solo nombre de Melquisedec anuncia la obra de Cristo como Rey de justicia y Rey de paz. Dice Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la gloria de Dios. El mismo nombre de Melquisedec anuncia la obra de Cristo como un Rey de justicia que trae paz. La justificación nuestra solamente fue lograda por su sacrificio en la cruz, satisfaciendo la justicia divina. Y por medio de la fe, mis amados hermanos, somos justificados y logramos verdaderamente la paz. Paz para con Dios. Pero el texto tiene aún más en nosotros, en expresiones tipológicas. También el autor inspirado interpreta incluso el silencio de las Escrituras con respecto al origen de Melquisedec, su procedencia familiar. La Biblia no nos dice nada al respecto. El silencio en cuanto a, por ejemplo, su nacimiento o su muerte. Y esto, mis amados hermanos, aunque a primera lectura nosotros no podamos entenderlo muy bien, es un anuncio de un sacerdocio especial, diferente. ¿Y por qué? Porque resulta que con lo que está contrastando, y lo cual abordaremos en el sermón de la próxima semana, es con un sacerdocio en donde la descendencia familiar y la genealogía lo es todo. Pero aquí, en silencios que tiene la Escritura con respecto a Melquisedec, como ya lo vamos a ver, el escritor inspirado muestra que aún en estos silencios de la Escritura se anuncia el sacerdocio de Cristo de otro orden. Ya lo vamos a entender mejor. Y no solamente eso, sino que vamos a ver también con estas expresiones que a veces parecen enigmáticas, que además se nos va a mostrar que ese sacerdocio de Cristo no es temporal, no es limitado por la muerte de un sacerdote humano como lo eran los sacerdocios levíticos. ¿Y esto en dónde? En Melquisedec, porque la Escritura no menciona ni a su papá, ni a su mamá, ni su analogía, ni cuándo nació, ni cuándo murió. No lo menciona, pero aún lo que no menciona es interpretado por el escritor inspirado
mostrándonos a Cristo. Vayamos a ello. Versículo 3, y lo vamos a entender mejor. ¿Qué dice el versículo 3 de Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muchos ven en la figura de Melquisedec algo enigmático y llegan a conclusiones que van más allá de lo que la misma Escritura dice. El autor inspirado no está presentando a Melquisedec como un ser sobrenatural, sino que al interpretar las Escrituras del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento, que es Cristo, ve lo que las Escrituras dicen e incluso lo que las Escrituras omiten como un anuncio de la obra de Cristo. Aquí especialmente en relación con lo que sí dice la Escritura y establece rígidamente sobre el sacerdocio levítico, que era completamente hereditario, a través de la descendencia de familia de Aarón, donde la genealogía lo era todo. Al decir de Melquisedec, sin padre, ni madre, sin genealogía, no se está sugiriendo que Melquisedec fuera una anomalía biológica o un ángel con disfraz humano o el verbo, como algunos lo han sugerido, como afirma F.F. Bruce, sino que el origen y la parentela de Melquisedec, que no se mencionan en las Escrituras, al no mencionarlos muestran que era irrelevante para su sacerdocio, contrastando con el sacerdocio levítico, cuya genealogía lo era todo. Para el sacerdocio de Melquisedec no era nada. Y esto, ¿cómo es un tipo del oficio de Cristo como sumo sacerdote? Mis amados hermanos, no porque Jesús no haya tenido genealogía, la conocemos. De hecho, su genealogía es importante para el oficio ¿de qué? De rey, hijo de David, de la tribu de Judá, sino porque su genealogía, la de Cristo, no era importante con relación a su sacerdocio. Como lo veremos más adelante en próximos sermones, el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo era de un orden superior, no definido por su ascendencia genealógica, sino por quien Él era. Leámoslo, aunque no profundicemos en ello, en el versículo 16 de Hebreos 7. Hablando del Señor Jesucristo y su labor como sumo sacerdote, dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de ¿qué? La descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así que, mis amados hermanos, cuando se dice Melquisedec sin padre ni madre, sin genealogía, lo está diciendo en el sentido que las Escrituras no lo mencionan. Y al no mencionarlas, interpretándolo a la luz del cumplimiento que es Cristo, se está mostrando que el sacerdocio de Cristo es de un orden distinto al levítico, donde la genealogía lo era todo. Aquí es irrelevante, porque su sacerdocio es de un orden distinto, superior, el de Melquisedec, donde la descendencia no era importante, sino quién era. Y en el caso de Cristo, el poder de una vida indestructible. Ahora, no solamente nos dejan estas palabras como enigmáticas, sino que cuando el texto sigue diciendo que ni tiene principio de días, hablando de Melquisedec, ni fin de vida, interpreta desde este argumento del silencio, como se conoce esta práctica exegética, que al no registrarse en las Escrituras nada con respecto a esos detalles de Melquisedec, este sacerdocio
no era temporal, como lo era el sacerdocio levítico en varios sentidos. Era temporal el sacerdocio levítico, primero porque solamente podían servir entre los 25 y 50 años en el tabernáculo de reunión. Miremos esto, Números 8, 23 al 26. Cuando se menciona entonces de Melquisedec, que ni tiene principio de días ni fin de vida, que esto no lo mencionan las Escrituras, es algo que prefigura y que anuncia que el sacerdocio de Cristo no era temporal, como lo era en varios aspectos el sacerdocio levítico. El primero de ellos, el rango de edades para poder servir. Números 8, 23 al 26. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Además de eso, el sacerdocio levítico era temporal, aún como individuos, porque por la muerte no podían continuar. Por eso, como más adelante dice el escritor bíblico, llegaron a ser muchos. Pero además de eso, fue temporal, porque el sacerdocio levítico empezó con el pacto en el Sinaí y terminó con la destrucción del templo en el año 70. Pero aquí, el escritor inspirado, leyendo aún el silencio en las Sagradas Escrituras con respecto a Melquisedec, interpreta que aún en ese silencio se está anunciando el sacerdocio de Cristo no con una limitación temporal, sino eterno. En Melquisedec el sacerdocio de Cristo no presenta barreras temporales. El versículo 3 de nuestro texto de estudio, ¿cómo termina diciendo? Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Más adelante, en el versículo 24 de este capítulo, el autor inspirado dirá, versículo 24 al 25, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos amados, 3 líneas, 3 versículos. En todo esto que se ha dicho de Melquisedec, e incluso en lo que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento guardan silencio, se anuncia la obra de Cristo como sumo sacerdote, con un sumo sacerdocio de un orden superior al del sumo sacerdocio levítico. Ahora, esta es la exégesis del texto. Hemos visto las tipologías, pero en la introducción de este sermón afirmamos que conocer, entender y confiar en esa labor, en ese oficio del Señor a nuestro favor, hará que en lo que respecta a nosotros, ese anclaje sea más sólido, que entendamos cuán firme es y traiga paz a nuestras almas cuando vengan las tormentas de esta vida. Pastor, ¿cómo estos 45 minutos de exégesis sobre las expresiones tipológicas encontradas en estos 3 versículos con este señor llamado Melquisedec, que aparece solamente 2 veces en la Escritura y que aún los silencios sobre él se interpretan señalando el orden de Cristo? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser que esto fortalezca mi fe y mi esperanza ante las tormentas de la vida? ¿Cómo opera en nuestras almas?
Esto fortaleciendo nuestra fe. Permítame ir concluyendo el sermón respondiendo a esto. La palabra de Dios dice de sí misma que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esto, hermanos, no te equivoques, no es solamente para la fe inicial que nos fue dada para salvación, sino para su fortalecimiento y madurez. Saber que nuestra salvación no fue un plan de contingencia que elaboró el Señor a última hora cuando todo se arruinó a causa del pecado, que no es así. Y que esto se ve en cómo se muestra a lo largo de todas las Escrituras el anuncio de un plan redentor, la promesa y su cumplimiento en Cristo Jesús trae sosiego, confianza a nuestras almas al sabernos en las manos de un Dios providente que ha dejado en firme todo lo que sucede y que lo lleva a cabo por su soberana providencia. El anuncio de la obra de Cristo, específicamente su oficio de sacerdote, anunciada con tal perfección, en las breves líneas que la palabra del Señor dedica a este personaje Melquisedec, no solamente nos debe dejar sorprendidos ante la perfección y la sabiduría patente en la palabra de Dios, sino Juan invariablemente anuncia su propósito de salvación en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y lo lleva a cabo en detalle, lo que encontramos nosotros en las líneas del Nuevo Testamento. Cuando afrontes entonces las tormentas de esta vida y no haya camino y no haya esperanza y no tengas alternativa, la fe hará que tu rostro se levante a una esperanza que no es la vana ilusión mundana, sino que es una esperanza cimentada sólidamente en la verdad. Una verdad anunciada en detalles cientos de años antes y cumplida perfectamente en Cristo Jesús. Ni una tilde, ni una jota de lo prometido y anunciado pasará hasta que todo se haya cumplido, afirmó el Señor Jesucristo a los que pensaban que Él venía a contradecir o a suprimir la ley. Les dijo, no, yo he venido, pero para cumplirla. Hermanos, la perfección del cumplimiento en Cristo, de las promesas anunciadas, es una garantía de que nuestra esperanza no será avergonzada. ¿Qué más frente a la cita ineludible de la muerte? ¿Qué más cuando ya no queda en nuestra mano ningún recurso en nuestra fuerza humana? ¿Qué más sino la garantía de que la promesa hecha para nosotros en Cristo Jesús es sólida porque se ha cumplido al pie de la letra? En detalles de lo que se dice de un personaje 2 veces y en lo que se calla, ¿qué más? Nuestra fe no invita a creer en una vana ilusión. Nuestra fe está cimentada en la verdad. ¿Y cómo crecerá la contundencia de esta ancla si la ignoramos? Si no vemos la maravilla de su anuncio para nuestro bien, aún en detalles de un personaje del Antiguo Testamento. La perfección del cumplimiento en Cristo de las promesas anunciadas es una garantía de que nuestra esperanza no será avergonzada y que así como los detalles de un aspecto de su obra fueron sellados en el Antiguo Testamento centurias antes de su cumplimiento,
Eso debe sellar en nuestro ser la garantía del cumplimiento de nuestra esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y esto solamente crece, se afirma y se vuelve sólido para nosotros, conociéndolo, creyéndolo y afirmándolo. Pero si no lo conocemos, ¿cómo? Hermanos, la verdad, bendito sea Dios por su palabra, nos falta tiempo para extraer tanta riqueza de seguridad para nuestras almas en unas breves líneas dedicadas a un personaje del Antiguo Testamento que anuncia a Cristo. Porque el tiempo se nos ha acabado. Pero permítame mencionar dos cosas, solo para mencionar de lo tantísimo que se podría seguir extrayendo de allí. ¿Cómo no sorprendernos, por ejemplo, de algo que no hemos mencionado, de la obra de Cristo en su sacerdocio universal para bendecir todas las familias de la tierra, en un sacerdocio que no se limita a una nación como el Levítico? ¿Y en dónde dice eso, pastor? Claro, cuando dice tanto en Génesis como en Hebreos, cuando nos narra el escritor de Hebreos que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez en todas las escrituras donde se utiliza este nombre de Dios para describir una de sus virtudes y de sus atributos: el Elión, el poseedor del cielo y de la tierra, anunciando un sacerdocio universal y no nacional, del cual nosotros, gentiles, criollitos, somos beneficiados. ¿O cómo no conmovernos ante el anuncio de nuestra comunión, nuestra relación con Dios en Cristo Jesús, cuando Melquisedec sale a recibir a Abraham sacando pan y vino y bendiciéndolo? ¿Tú crees que esto es una coincidencia? O como dice el autor inspirado de Hebreos, que en todos estos detalles Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. No sé si siquiera mencionándolo tú lo estás notando. Dice que en todos estos detalles Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Permítame explicarlo en palabras de David Burr, quien sorprendido nos hace notar que no es el prototipo. O sea, no es Melquisedec el que determina cómo ha de ser el cumplimiento, Jesucristo, sino que es el cumplimiento, Jesucristo, quien determina cómo ha de ser el prototipo, Melquisedec. No, hermanos. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza no está cimentada en vanas ilusiones, sino en hechos verdaderos, en una promesa divina de salvación hecha y registrada en detalles que se nos irá la vida entera descubriendo en su palabra y cumplida de manera perfecta en Cristo Jesús. Por eso, ante las tormentas de esta vida y la firmeza de nuestra fe en la verdad, recuérdale la solidez de tu ancla a tu alma cuando vengan las tormentas de esta vida. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y yo confío en Él.